8 de febrero de 1944. Suffolk, Inglaterra. La niebla se levanta lentamente sobre los campos helados, cubriendo el horizonte con un velo gris. A lo lejos, la silueta de cientos de tanques se perfila entre las sombras del amanecer. Pero si alguien se acercara lo suficiente, descubriría la verdad: no son de acero, son de caucho, inflables. Bajo el aire gélido, los hombres del 23 Batallón de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos trabajan en silencio, inflando con bombas manuales la flota de tanques falsos más grande jamás vista. En el aire se escucha el zumbido de generadores, el golpeteo metálico de herramientas, y las risas disimuladas de soldados que saben que lo que están construyendo podría cambiar el curso de la guerra. Entre ellos, el capitán Ralph Ingersoll observa el trabajo con atención. A su lado, un grupo de técnicos de sonido instala enormes altavoces en camiones vacíos. Su tarea: recrear, mediante grabaciones reales, el ruido de un ejército inexistente. A varios kilómetros de allí, una torre de radio improvisada comienza a emitir señales cifradas. Cada transmisión está pensada para ser interceptada por la inteligencia alemana. Nada se deja al azar. Todo debe parecer real. En ese mismo instante, en Berlín, el alto mando de la Wehrmacht analiza con frialdad los reportes del servicio de inteligencia. Los mapas sobre la mesa muestran un punto de concentración masiva frente al paso de Calais. El general Hodel frunce el ceño. No hay duda, dice con voz seca, Patton está preparando su ofensiva principal. Hitler asiente lentamente. Sus ojos brillan con una mezcla de respeto y miedo. Patton, murmura, el único general al que temo. En Inglaterra, George Sand. Patton permanece de pie frente a una ventana del cuartel de Beaconsfield. Su reflejo se confunde con la lluvia que golpea el cristal. Lleva el uniforme impecable, el casco reluciente, las botas pulidas como si marchara hacia la gloria. Pero no hay tropas a su mando, no hay batallones esperándolo, solo fotógrafos, periodistas y rumores cuidadosamente alimentados por los servicios de inteligencia aliados. Su misión no es liderar una invasión, es convertirse en un fantasma. El general más temido de Alemania se convierte, por orden del alto mando aliado, en la pieza central de la mayor farsa militar de la historia. Mientras observa cómo los tanques de goma se balancean con el viento, Patton aprieta los puños. Si esto funciona, susurra para sí mismo, engañaremos al mismísimo diablo. En los cielos, un avión británico toma fotografías aéreas del falso campamento para asegurarse de que la Luftwaffe lo detecte. Todo está calculado: el reflejo de los tanques, las huellas falsas en el barro, incluso las sombras creadas por lonas cubiertas de pintura reflectante. En menos de una semana, los servicios de inteligencia alemanes reportan a Berlín que el primer grupo de ejército de Estados Unidos, el FUSAC, se prepara para atacar el puerto de Calais. Ninguno de ellos sospecha que ese ejército no existe. La operación Fortaleza ha comenzado. Las órdenes llegan con el sello del cuartel general supremo aliado. El proyecto es confidencial, conocido solo por un puñado de oficiales. Su nombre en clave: Operation Quicksilver. A cargo está un grupo insólito: ingenieros, artistas de Hollywood, expertos en efectos especiales, diseñadores de sonido y militares con experiencia en inteligencia. Entre ellos se encuentra el teniente coronel Ralph Ingersoll, periodista y estratega, el mayor Douglas Fairbanks Jr., actor de cine convertido en oficial naval, y un equipo de artistas del mismísimo estudio de Walt Disney. Su misión: crear un ejército ilusorio que respire, se mueva y suene como uno real. En un antiguo hangar del sur de Inglaterra, el eco de las bombas de aire llena el aire. Cientos de hombres inflan tanques Sherman, camiones de suministros, casas de lona y artillería falsa. Desde lejos parecen auténticos, pero con un toque de viento, se mueven como fantasmas. El aire huele a caucho, gasolina y pintura. Los soldados ríen mientras pintan insignias falsas en los tanques inflables, el emblema del First Sun Army Group, el ejército que nunca existió. Cada insignia, cada número, cada marca debe coincidir con documentos falsos, transmisiones inventadas y órdenes simuladas. La ilusión debe ser perfecta. En un vagón de tren adaptado como oficina de comunicaciones, el operador James Lorimer ajusta la frecuencia de la radio y transmite mensajes codificados hacia el aire. El cuartel general del general Patton se moviliza hacia Dover.
Mensajes como ese, interceptados por los alemanes, refuerzan la creencia de que Patton prepara la invasión principal por Calais. Mientras tanto, en Londres, los servicios de inteligencia británicos se aseguran de que espías alemanes aún activos transmitan la información correcta. Algunos de esos espías, de hecho, ya trabajan para los aliados desde hace meses, como parte del Double Cross System. Uno de ellos, el agente Garbo, envía un informe urgente a Berlín, fuertes concentraciones de tropas estadounidenses en el sureste de Inglaterra. Todo indica un inminente ataque sobre el paso de Calais. En la capital alemana, la noticia se recibe con absoluta confianza. Los mapas sobre la mesa del OKW muestran un despliegue gigantesco. Hitler no tiene dudas, el desembarco en Normandía no es más que una distracción. Patton no desperdiciaría su talento en una finta, dice con convicción. Calais es el objetivo real. En Dover, bajo un cielo gris cargado de lluvia, Patton inspecciona su ejército invisible. A su alrededor, los altavoces reproducen el sonido de motores rugiendo, cadenas moviéndose, y gritos de órdenes militares. Todo sincronizado para engañar a los pilotos alemanes que sobrevuelan el área. Cuando una escuadrilla de reconocimiento de la Luftwaffe pasa sobre el campamento, los hombres del 23 Batallón se detienen, simulan movimientos de tropa y colocan vehículos en formación. Desde arriba, la escena parece auténtica. En cuestión de horas, las fotografías aéreas llegan al alto mando alemán. La evidencia parece irrefutable. Un ejército completo bajo el mando del general George Sand. Patton está concentrado frente al estrecho de Calais. Esa noche, mientras el viento golpea las lonas infladas, Patton se sienta solo en su tienda de mando improvisada. Sabe que su reputación, su fama y su ego están siendo utilizados como arma. Pero también sabe que, si la farsa funciona, miles de vidas serán salvadas. Mira su reloj y murmura, solo un fantasma puede asustar a un enemigo muerto de miedo. 5 de junio de 1944. En los hangares del sur de Inglaterra, la lluvia golpea el metal como un reloj que marca el destino. Los hombres del ejército fantasma afinan cada detalle. Los tanques inflables están perfectamente posicionados, los aviones falsos cubren los aeródromos, y las transmisiones de radio reproducen una marea de órdenes, reportes y movimientos inventados. Todo está listo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en las playas de Normandía, el verdadero ejército aliado aguarda bajo un mar embravecido, listo para lanzarse hacia el infierno. La noche cae sobre Dover, y los sonidos artificiales del ejército falso llenan el aire, motores encendidos, convoyes avanzando, gritos de oficiales. Cada frecuencia de radio emite mensajes coordinados. El general Patton ordena la concentración de fuerzas para el ataque en Calais. Todo está diseñado para una sola cosa, que los alemanes crean que la verdadera invasión aún no ha comenzado. Al amanecer del 6 de junio, mientras las fuerzas aliadas desembarcan en las playas de Normandía, el alto mando alemán no reacciona. Los radares detectan movimiento, los informes llegan, pero en Berlín y en el cuartel de Hitler en Berghof, la interpretación es unánime. Esto es solo una distracción. El verdadero ataque vendrá en Calais. Durante las siguientes 48 horas, los tanques Panzer y divisiones blindadas del norte permanecen inmóviles, esperando una ofensiva que nunca llegará. En Normandía, los soldados estadounidenses y británicos luchan por cada metro de arena. El cielo arde con fuego antiaéreo y el mar se tiñe de rojo. En las playas de Omaha, cientos de hombres caen bajo el fuego enemigo. Pero cada minuto ganado gracias a la indecisión alemana es vital. En un cuartel improvisado en Berlín, el almirante Hodl observa las fotografías aéreas de Calais tomadas por la Luftwaffe, enormes concentraciones de vehículos, tanques, tiendas y tropas. Ahí está Patton, afirma, no cometerá el error de atacar por Normandía. Hitler, convencido de la misma idea, ordena que las fuerzas en Calais permanezcan en posición. Para los aliados, el engaño está funcionando a la perfección. En Bletchley Park, los operadores de inteligencia descifran comunicaciones alemanas interceptadas por Enigma. Los informes confirman que el enemigo aún cree que Normandía es una finta. En los días siguientes, la resistencia en las playas disminuye lentamente. El frente se consolida. El ejército fantasma ha cumplido su propósito.
Cada soldado de la 23 División de Tropas Especiales sabe que su trabajo fue tan crucial como el de los hombres que desembarcaron en el infierno. En una tienda de mando, un operador de radio sonríe al escuchar una transmisión alemana interceptada: el ejército de Patton sigue estacionado en Dover. Él responde en voz baja, con ironía: sí, todavía estamos aquí, esperándolos. Semanas después, cuando la operación ya es un éxito, los ingenieros comienzan a desmontar los tanques inflables, las lonas arrugadas, los aviones de tela y los altavoces silenciosos se apilan en camiones. Pero el impacto de su engaño ya es irreversible. La Operación Fortaleza logró mantener más de 20 divisiones alemanas fuera del campo de batalla durante los momentos más críticos del desembarco. En esencia, un ejército de aire y humo cambió el curso de la guerra. En julio de 1944, Patton finalmente cruza el Canal de la Mancha, esta vez no como un señuelo, sino como un martillo real. Su tercer ejército atraviesa Francia como una tormenta. Los alemanes, aún confundidos, no entienden cómo el ejército de Calais se ha materializado de pronto en Normandía. En su diario, el general alemán von Rundstedt escribe: nunca en la historia un hombre inexistente y un ejército falso causaron tanto daño real. En Bletchley Park, un operador británico escucha las últimas transmisiones alemanas interceptadas y sonríe. El enemigo, por fin, empieza a comprender, pero ya es demasiado tarde. El fantasma de Patton ha cumplido su misión. Agosto de 1944. Francia entera vibra con el estruendo de la guerra. Las tropas de Patton avanzan sin descanso, y el eco de los motores retumba desde Normandía hasta París. Sin embargo, en un rincón silencioso de Inglaterra, los hombres del ejército fantasma guardan silencio. No hay medallas, ni desfiles, ni reconocimientos. Su existencia sigue siendo un secreto, enterrado bajo capas de clasificación militar. Para los aliados, mantener viva la ilusión era tan importante como haberla creado. En un almacén cerca de Ipswich, los restos del ejército fantasma yacen apilados: tanques inflables plegados, maquetas de aviones, altavoces, bobinas de cinta y uniformes sin insignias. Los ingenieros que dirigieron la operación, artistas, escenógrafos y técnicos de sonido observan en silencio cómo el ejército de humo desaparece. Nadie sabrá lo que hicimos, dice uno de ellos, mientras apaga el último generador. Pero sin nosotros, miles de hombres habrían muerto. El secreto de la Operación Fortaleza no solo estaba en los tanques inflables, era una obra maestra de coordinación. Desde Bletchley Park hasta los estudios de radio en Londres, cientos de personas trabajaron sincronizadas. Cada transmisión, cada movimiento ficticio, cada rumor filtrado a la inteligencia alemana estaba calculado. Incluso los agentes dobles británicos, como Garbo, alimentaban a los nazis con información cuidadosamente diseñada para reforzar el engaño. Uno de los espías, un ex comerciante español llamado Juan Pujol, jugó un papel fundamental. Enviado como doble agente, inventó una red de 27 informantes ficticios que mantenían a la Wehr, la inteligencia alemana, inundada de reportes falsos. Sus mensajes hablaban del ejército de Patton preparándose para atacar en Calais. El resultado fue tan convincente que los alemanes lo condecoraron con la Cruz de Hierro, sin saber que trabajaba para los británicos. Mientras tanto, en Alemania, la confusión se extendía como un virus. Los analistas del Oberkommando der Wehrmacht OKW debatían día y noche la autenticidad de los reportes. Algunos oficiales comenzaron a sospechar, pero el peso de la figura de Patton era demasiado fuerte. Si hay un ataque, él estará al frente, afirmaba el general Hodn. Esa confianza ciega en su enemigo más temido fue, irónicamente, su condena. Tras la liberación de París, el engaño aún no se había revelado. Los aliados mantuvieron en secreto toda la operación por razones estratégicas. No querían que el enemigo aprendiera de su error. La existencia de la 23 División de Tropas Especiales fue sellada bajo la Ley de Secretos Oficiales del Reino Unido. Ni siquiera los veteranos podían hablar. Pasaron los años. Los hombres del ejército fantasma regresaron a sus vidas normales. Algunos se convirtieron en artistas, otros en ingenieros, otros en maestros, pero todos cargaban con un peso invisible. Sabían que habían participado en uno de los engaños más grandes de la historia, pero nadie los recordaría. En 1978, más de 3 décadas después de la guerra, los documentos clasificados comenzaron a desclasificarse.
Los historiadores quedaron atónitos. Lo que hasta entonces parecía un mito, el ejército inflable de Patton resultó ser completamente real. Los archivos revelaban planos, fotografías y grabaciones. Había mapas detallados de las posiciones falsas, notas de sonido utilizadas para simular tanques en movimiento, y hasta guiones de radio diseñados como si fueran parte de una película. El público no podía creerlo. ¿Cómo había sido posible engañar a toda la inteligencia alemana con globos de caucho, sonidos y transmisiones falsas? Pero lo más sorprendente fue descubrir la precisión con la que se había orquestado el engaño. Cada movimiento falso correspondía a una estrategia real, y cada error aparente formaba parte de un plan mayor. En un documental de 1985, un ex operador del ejército fantasma dijo con orgullo: "No disparamos una sola bala, pero ayudamos a ganar la guerra". El secreto mejor guardado de la Segunda Guerra Mundial había salido finalmente a la luz. Lo que comenzó como un acto de desesperación e ingenio se transformó en una lección eterna sobre el poder de la imaginación en tiempos de guerra. En los campos de Normandía, aún se pueden encontrar fragmentos de tela, restos de válvulas y ganchos oxidados, los huesos del ejército que nunca existió, pero que cambió el destino de Europa. Décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el eco de aquel ejército fantasma seguía resonando en los cuarteles, universidades y centros de inteligencia del mundo. Lo que comenzó como un experimento desesperado para distraer a un enemigo despiadado se convirtió en la base de una nueva era, la guerra de la desinformación. En los años 50, cuando el mundo entró en la Guerra Fría, los estrategas estadounidenses desempolvaron los informes de la Operación Fortaleza. Las tácticas de engaño, camuflaje y manipulación psicológica desarrolladas por los artistas e ingenieros de Patton se estudiaron con detenimiento. El principio era simple: si puedes controlar lo que tu enemigo ve, puedes controlar lo que tu enemigo hace. El Pentágono lo entendió perfectamente. Nacieron las unidades de guerra psicológica modernas, las PSYOPs inspiradas directamente en aquel ejército invisible. Las transmisiones falsas, los sonidos simulados, las imágenes manipuladas y la creación de narrativas eran ahora armas tan poderosas como los tanques o los aviones. En Corea, Vietnam e incluso durante la Guerra del Golfo, los ecos del engaño de 1944 se podían sentir en cada operación encubierta. Pero no fue solo un legado militar. En el ámbito artístico, muchos de los hombres del ejército fantasma llevaron sus habilidades creativas al cine y la televisión. Algunos trabajaron en Hollywood diseñando efectos especiales y decorados para películas de guerra, aplicando los mismos principios que usaron en Normandía: crear una ilusión tan convincente que el espectador crea que está viendo la realidad. Otros se convirtieron en profesores de arte y diseño, enseñando a nuevas generaciones cómo el arte puede cambiar el curso de la historia. En 1996, el Congreso de los Estados Unidos finalmente reconoció oficialmente a la Ghost Army con una medalla conmemorativa. En la ceremonia, un grupo de ancianos veteranos observó en silencio mientras se revelaba la placa. En ella, una frase grabada en bronce resumía su contribución: a través del arte, el sonido y el engaño, ayudaron a liberar al mundo. El coronel retirado John Jack Owens, uno de los operadores de sonido, tomó el micrófono y dijo con una sonrisa: "Nos enseñaron a fingir ser un ejército, pero lo que hicimos fue muy real". El público se puso de pie. Muchos lloraban. El legado del ejército fantasma trascendía las fronteras. En Alemania, los archivos militares del OKW revelaron años después la magnitud del error. Los analistas alemanes admitieron que las transmisiones falsas de Calais fueron tan convincentes que incluso después del día D, seguían creyendo que Normandía era una distracción. Divisiones enteras permanecieron inmovilizadas, esperando una ofensiva que nunca ocurrió. Esa demora permitió a los aliados consolidar su avance y asegurar la cabeza de playa, cambiando el curso de la guerra en Europa. Hoy, más de 80 años después, las maquetas, bocetos y fotografías del ejército fantasma se exhiben en museos de guerra en Washington, Londres y Normandía. Cada figura inflable, cada bocina, cada antena de mentira cuenta una historia de ingenio y valentía. Una historia donde el arte derrotó al acero y la imaginación venció al miedo. En una vitrina del Museo del Ejército de E.U. hay una nota amarillenta escrita por uno de los soldados del Ghost Army. Dice: "A veces, para ganar una guerra, no hay que disparar.
Solo hay que convencer al enemigo de que ya lo hiciste. La Operación Fortaleza no solo engañó a los nazis, también demostró al mundo que la inteligencia, la creatividad y el valor pueden ser tan decisivos como cualquier arma. Su legado sigue vivo, no solo en los manuales militares, sino en la esencia misma de la estrategia moderna, donde la información y su manipulación son el nuevo campo de batalla. Fin.